se me esté escuchando bien en esta emisión en directo, en este conversatorio que hemos organizado desde el Foro Social Permanente, la Asociación Paz con Dignidad y la Fundación Eguía Arisor, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró el pasado 30 de agosto. Es un placer para mí poder presentar y poder compartir este espacio con estas invitadas que tenemos. Todavía falta una de incorporarse, no ha podido todavía, no está aquí con nosotras, pero vamos a esperar unos minutos a que pueda compartir también este espacio y este rato con nosotras. Hablaba, ¿no?, que este conversatorio tiene como título el derecho a conocer la verdad y los mecanismos de reparación. Contamos con 4 expertas, con 4 mujeres luchadoras, ¿no?, en contra de esa impunidad en diferentes lugares, ¿no?, además de América Latina, que después las voy a presentar. Las desapariciones forzadas han sido utilizadas, han sido prácticas, estrategias utilizadas por gobiernos, militares, policías, en connivencia, ¿no?, como vamos a ir ahora desenmarañando esta tarde, con otros aparatos también de los estados, con el objetivo, ¿no?, de ser un mecanismo de control social y también de amedrentar, ¿no?, de intimidar, de generar temor en la sociedad y en las comunidades. Víctimas, personas desaparecidas, pero que han sido víctimas también en ese proceso de desaparición, de detenciones, de torturas y de un sinfín, ¿sí?, de delitos y de hechos que han sufrido todas ellas. Naciones Unidas hablaba recientemente que es un problema mundial, que no es un problema del pasado, que es un problema de hoy y que incluso se está viendo agravado en este contexto, en esta coyuntura de pandemia, de la COVID-19 que estamos viviendo, como puede ser el caso de Brasil y otros casos que vamos a comentar hoy con nuestras invitadas. Yo aprovecho ya, Luz Marina está, voy a compartirla para que pueda también encender su cámara y estar con nosotras, ya está conectada. Voy a aprovechar para agradecer que este encuentro también no hubiese sido posible sin la ayuda de un amigo, de un gran amigo también, del Foro Social, de nosotras, que estuvo acá en febrero, nos visitó, ¿no?, cuando todavía se podía viajar, estuvo acá en febrero, Rodrigo Gómez Tortosa. Él es el secretario ejecutivo de la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada y él es el que nos ha facilitado también encontrarnos en este espacio y en este conversatorio. Ya paso a saludaros. Luz Marina, debes iniciar el micrófono y la cámara. ¿Sí? Sí, buenas tardes para ustedes. Nada, y para nosotros también. Buenas tardes. Estamos justo en la presentación y yo quería preguntarlas, ¿no?, además de presentaros una a una, cómo se encontraban, ¿no?, cómo están viviendo también este momento tan complejo que estamos viviendo, y en particular a Nila Heredia, que es un honor tenerla con nosotras. Ella es exministra de Salud del gobierno de Bolivia, es médica, es activista, pero con un gran conocimiento, ¿no?, en el área de la salud, que es también lo que nos está ocupando gran parte de nuestras agendas en estos momentos. Nila, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, no, muchas gracias y muy buenas tardes a todas las compañeras, compañeros, y a ustedes, agradecerles por la invitación y por la posibilidad de tener este conversatorio que necesitamos permanentemente. Como tú dices, el tema de la pandemia nos está ocupando a todos y al mismo tiempo es preocupante porque no solamente por la incidencia social y económica de todos los países, pero particularmente la población, digamos, en situación más pobre, porque al mismo tiempo, por lo menos en nuestros países, la mayoría de la población laboral no tiene relación laboral estable, y por tanto toda la cuarentena, el encierro, etcétera, genera un impacto negativo enorme.
Entonces, ojalá el tiempo de la pospandemia venga, estamos vía esa pospandemia, ojalá. Y lo importante, yo diría como un mensaje, no es volver a la normalidad anterior, sino volver a una normalidad, pero entendiendo que el derecho a la salud es un derecho y es responsabilidad del Estado. Durante este tiempo, por lo menos en varios de nuestros países, las empresas, casi en todas, las farmacéuticas, las fábricas de equipos, etcétera, son los que están haciendo negocios, igual que los mecanismos de comunicación virtual. Pero ¿quiénes están ganando? ¿No? ¿Quiénes ganan? Las farmacéuticas, las productoras de vacunas, pero al mismo tiempo como que se devela cuál es la calidad de los sistemas de salud de todos los países. Y nos encontramos en que la situación es muy grave y que al mismo tiempo tiende a ser peor, excepto que todos luchemos por volver a una normalidad, pero con los sistemas de salud únicos, universales y gratuitos a cargo del Estado. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Gracias. Sí, tenemos muchos retos, ¿no?, por delante, pero también oportunidades como esta, ¿no?, de encontrarnos en esta virtualidad, en ese espacio digital, ¿no?, que nos permite también estos encuentros. No lo decía en la presentación, Nila Heredia también comparte con nosotras este conversatorio porque ella es la presidenta de la Comisión de la Verdad en Bolivia. Después hablaremos un poco más de esta comisión y esta labor que está desempeñando. También está con nosotras, la veis en vuestras pantallas, Mariadela Antocolets. Ella es hermana de un desaparecido en Argentina. Es hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Muy bienvenida, Mariadela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación también a usted. Muchísimas gracias a ti y a tus compañeros por esta oportunidad. Es también ocasión de recordar que realmente nos estamos encontrando. Los medios, estas plataformas virtuales, como decía una de las madres, Vera Harach, no son simples comunicaciones. Estamos compartiendo recuerdos, vamos a compartir quizás proyectos, estamos compartiendo sentimientos. Realmente falta el encuentro de los cuerpos, diré, pero estamos muy profundamente reunidos. Es un verdadero encuentro. Gracias por este encuentro. Muchísimas gracias, Mariadela, a ti también. También con nosotras está Judith Galarza. Ella también es hermana de una desaparecida y además ocupa el cargo de secretaria general de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que tiene sede en Venezuela. Judith, ahora que yo creo que te encuentras en México, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. Ajá, ¿sí? Dime. No, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, pues en verdad para mí esta pandemia la he tratado de sobrellevar con hechos puntuales para organizar mi archivo de 42 años, para elaborar mi testimonio, para interponer la denuncia de mi hermana y, bueno, este aprendizaje de estas nuevas comunicaciones, en verdad que para mí ha sido dentro de lo malo, porque es muy fuerte lo que está sucediendo con el coronavirus. Acá prácticamente nos daban toque de queda, después de las 10 de la noche no podía andar nadie porque iba a ser arrestado, era una contradicción, pero aquí estamos esperando que se termine esta situación para poder reincorporarme a Venezuela a mi responsabilidad. Muchas gracias. Y también con nosotras se ha incorporado un poquito más tarde, pero porque así lo manda también el trabajo, ¿no? Y esta lucha, ¿no?, que todas nosotras llevamos, Luz Marina Monzón. Ella es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, una unidad creada en el marco de los acuerdos de paz firmados entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia.
Muchísimas gracias, Luz Marina. ¿Y cómo estás tú también? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas. Un honor poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, Eneco, y a la organización por este espacio, por convocarnos a este encuentro, como lo dice María Adela. Efectivamente, son encuentros para podernos, digamos, seguir en las tareas que tenemos y para que no se olvide, para que no nos encierren la voz, no nos encierren la presencia, así no sea física. Así que me siento muy honrada de poder estar acá. Les ofrezco disculpas por haber llegado un poquito tarde. Para mí es una satisfacción poder hacer memoria, poder hablar de los desaparecidos, poder pensarnos en la búsqueda de esos desaparecidos y en la necesidad de contribuir a la verdad que requieren tantas violaciones a derechos humanos ocurridas en el continente. Muchísimas gracias, Luz Marina. Y de eso vamos a tratar hoy, ¿no? De luchar contra ese olvido, de hacer memoria. Y de eso se trata también, ¿no? Este día que conmemora Naciones Unidas desde el año 2010, el 30 de agosto, que es un recuerdo a las víctimas, pero también un reclamo del derecho a conocer la verdad de sus familiares. Y yo quería explicar, ¿no?, que es un día también que dentro de la agenda del Foro Social Permanente se lleva trabajando desde hace 3 años con el objetivo, ¿no?, de exigir la búsqueda y el esclarecimiento de los 7 casos de personas desaparecidas en el contexto de la violencia política que vivimos acá en el País Vasco. En el marco de este día, este año, el Foro Social ha publicado un vídeo, lo compartimos y después continuamos con el conversatorio. ¿Sí? Muchas gracias. La información que se tiene es que ellos fueron al cine y luego pues vamos a tomar una cerveza. Parece ser que ese bar era de ETA y que gente de ETA estaban allí bebidos o lo que fuera. ¿Qué pasó? Había mucho policía gallego. Entonces era un coche, el coche de mi hermano, matrícula de Coruña, tres chicos, digamos, con brasier, con chaqueta y eso, y como los consideraban policías, lo que querían era sacar información, que cantaran, y como no podían cantar nada porque no tenían nada que ver con la policía, que iban a cantar. Y entonces los torturaban a ver si les sacaban algo. Y al final pues no hubo manera, que claro, hasta que los mataron. La familia Echeverría deja de recibir noticias de José Miguel. No saben dónde está. Poco después reciben con alivio la noticia de que puede estar detenido en la comisaría de Bayona. Creíamos que estaba detenido en el Palacio de Justicia de Bayona, porque había una persona, un joven de nacionalidad española. El activista de la organización político-militar Iparretarrak, Jean-Louis Lar, alias Popo, que desapareció en las Landas hace 36 años.
La noche del 7 de agosto de 1983, Popolar, de 21 años, huye tras un tiroteo entre miembros de Ipar-Retarrak y la policía. Un gendarme resulta muerto. Semanas después aparece un cadáver en la playa. Parece que se trata de Popo, pero la policía asegura que es Pascal Dumont, un adolescente desaparecido días después. La familia del joven no le reconoce y niega hasta la saciedad que se trate de su hijo. Es la violación de derecho humano más canalla. Canalla en el sentido de que te impiden hacer hasta el duelo. Tú no tienes, el cuerpo, vaya. Tú no lo tienes de nuevo en casa. Y muchas veces las desapariciones tienen como objetivo es que incluso que se diluya, vaya, esa persona. Bueno, estamos acá de vuelta en ese contexto. Sí, enmarcamos, ¿no?, de este trabajo que se está también desarrollando desde diferentes entidades, colectivos sociales de defensa de derechos humanos, y en ese impulso, ¿no?, del proceso de paz acá en el País Vasco enmarcamos este conversatorio, ¿no?, y esta necesidad también de aprender de otros procesos, ¿sí?, de búsqueda, de localización, de víctimas de desapariciones forzadas. Somos conscientes, ¿sí?, las organizaciones que organizamos, que el Estado español engrosa esa lista, ¿no?, de estados que aún tienen una tarea pendiente con la búsqueda y localización de decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas durante la dictadura franquista. Es urgente articular mecanismos y esa es la idea de hoy, ¿no? Aprender de vosotras, de esos mecanismos, conocerlos, conocer sus dificultades, los desafíos que también, ¿no?, enfrentan y también los aciertos. Sí, espero que nos podáis ayudar en esa tarea. Hablábamos antes, ¿no?, de la desaparición forzada, un fenómeno, una práctica utilizada para infundir el terror que fue extendida en el Cono Sur, en América Latina, entre los años 1960 y 1980, ¿sí?, al albur de las dictaduras y los golpes militares. Una sucesión de gobiernos autoritarios, ¿no?, que podríamos hacer historia, empezar desde Paraguay, 1954, en 1964 Brasil, poco después Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, y con algunos nombres propios que también por acá, ¿no?, en Europa resuenan, ¿no?, y nos suenan a todas, ¿no?, como en Chile el general Augusto Pinochet, en Argentina Videla, Viola Galtieri, o en Uruguay Jorge Pacheco Areco. Según el programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja, los números de desapariciones en América Latina son escalofriantes. Por ahí Judith me compartía ayer un cartel, un mapa que hablaba decía, ¿no?, unos datos de más de 240.000 personas desaparecidas en las diferentes regiones, territorios en América Latina. En Colombia alrededor de 120.000, en Perú más de 20.000, en El Salvador, y con esos números también, ¿no?, por ejemplo, en Brasil en 2018 con tal solo no se registraron 82.000 casos de desapariciones forzadas, ¿no?, unos datos tremendos. Con este contexto, yo le quería dar paso primero a María Adela, por historia también, ¿sí?, porque haces parte de un movimiento referente en América Latina de mujeres, de madres valientes que se organizan
en un momento muy complicado además, para exigir esa verdad y esa necesidad, ¿no?, de esa búsqueda de hijos e hijas. Tu hermano desapareció en 1976. Claro, hablábamos de historia. ¿Cómo se mantiene esa memoria durante tantos años? Por lo pronto se mantiene en conjunto y aprendiendo. Una de las primeras cosas que el conjunto de madres, y no solo de madres, de abuelas, de familiares, de las gentes, de las personas que se animaban a acercarse a la emblemática ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, en tiempos en que había que tener mucho coraje para acercarse a esa ronda, fue darse cuenta de que había responsables que eran concretos responsables, que eran agentes del Estado. Por eso no es de extrañar la clara tarea de lucha, y todos nuestros países, las hermanas que estamos aquí, las hermanas y compañeras que estamos aquí, y países de otros continentes también, lucharon para que la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, recogiendo documentos anteriores y poniendo aún más fuerza en ello, calificara muy claramente quiénes son los perpetradores. Fuimos aprendiendo que los perpetradores son los estados y sus agentes, y también aquellos encubiertos, disimulados por los estados, aquellos que contaban con el permiso clandestino, con la aquiescencia del Estado. Fuimos aprendiendo también que, ojo, no solo América Latina lleva un campeonato en cantidad de detenidos desaparecidos. Nos fuimos dando cuenta de que los continentes del mundo son continentes hermanos del nuestro. Y así se fueron formando asociaciones, federaciones, agrupaciones incluso que abarcan a estas asociaciones y federaciones, como esa coalición que nombraste, cuyo secretario general es Rodrigo Gómez Tortosa, que es la coalición que reúne a enormes instituciones y otras más pequeñas, que estamos todas contra la desaparición forzada. Queremos, sí, hacer una desaparición, la desaparición de la desaparición forzada. Otra cosa que comprendimos es que hay muchas razones para que haya desaparecidos. América Latina tiene, Luz Marina debe de saber mucho de esto, Nila lo tiene que saber, Judith lo ha reclamado varias veces. Me acuerdo que un fundador de la FEDEFAM, que es la Federación de Asociaciones de nosotros familiares, de la cual Judith es secretaria general, FEDEFAM se quejaba, es decir, Patricio Reis, fundador de FEDEFAM, se quejaba desde hace muchos años, lamentaba que no tuviéramos posibilidades de armar un banco de datos interamericano, porque eso nos está faltando. Algunos países de Asia lo tienen, y tienen enorme cantidad de desaparecidos. En suma, en la Argentina, por lo menos, se iba trabajando como se podía, ante instituciones del país sometidas a dictadura, después de las dictaduras, transidas de todos modos de los defectos de la dictadura, y ante instituciones internacionales. Se iba trabajando en la procura de que nos ayudaran en la búsqueda. En la Argentina hubo diversas formas de encarar la búsqueda de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros nietos. A veces detrás de eslóganes que orientaban la caminata y la lucha como aparición con vida. Y después a través de grandes ejes que también nos iban conduciendo y que eran simultáneos y no contradictorios.
el eje de la memoria que muchos consideramos el camino, no lo consideramos un objetivo, sino la forma de arribar a nuestros objetivos. El otro, que es la otra cara de la moneda de la justicia, si se da verdad, va a acabar produciéndose la cabal justicia penal y la justicia en la sociedad, en la consideración de la sociedad, tan importante como la justicia penal, que es la verdad, etapa en que está inmerso el pueblo vasco y en que están fuertemente comprometidas la Asociación por la Memoria Histórica en el Estado español, con algunos avances, algunos de los cuales quizás se produzca o se esté produciendo esta misma tarde en España. La primera vez en que un funcionario del franquismo y también posterior al franquismo es llevado como para ser interrogado ante un tribunal a la luz pública en la forma más de mejor garantía constitucional. Memoria, verdad y justicia fueron recogidos por Naciones Unidas como verdad, justicia, la importante y difícil problemática de la reparación, todo ello fundamentando las garantías para que no se repita, ¿cierto? Mucho se puede ahondar sobre todo esto. Sí, claro. Yo ahí quería hablar con Nila, ¿sí? Porque este legado, ¿no? Del que nos hablaba María Adela, de esa lucha, ¿sí? De las madres de Plaza de Mayo y esa necesidad de articularse con otras, ¿no? De conocer que la realidad, ¿no? Y las víctimas de desapariciones forzadas no solo son en América Latina, sino que también, ¿no? Se han perpetrado en otros continentes, pues yo creo que inspira, ¿no? Por lo que he podido leer, a la Comisión de la Verdad de Bolivia, la última comisión, ¿sí? De estas características que se crea en América Latina. Y yo te quería preguntar, Nila, ¿cómo se llega, ¿no? al momento de la creación de una comisión de la verdad, ¿no? Porque habrá, me imagino, un trabajo preparatorio previo, ¿sí? Hablaba María Adela de ese banco de datos, ¿sí? Que yo me imagino que será uno de los principales obstáculos, ¿no? A la hora de acceder a la verdad, tener, ¿no? esos datos y conocer toda esa documentación e información que suele ser además secreta. Sí. Lastimosamente hay muchas historias que nos unen a todos los países, pero esta historia es, digamos, la más negativa, porque el Plan Cóndor voló sobre todo nuestro continente y particularmente el Cono Sur. Bolivia ha formado parte de esa experiencia tan negativa y podría decir increíblemente es Bolivia donde se forma la primera comisión de investigación, que ha sido el año 82, 83, que ha sido la primera como comisión, pero duró poco tiempo porque hubo ya un gobierno nuevo y se aplica, se anula toda la investigación y durante pues más de 35, 40 años la Asociación de Familiares, particularmente, y otras organizaciones, fuimos peleando duramente para que se constituya la Comisión de la Verdad. Hemos tenido gobiernos de derecha y que no permitieron de ninguna manera, es cierto, se formaron algunas comisiones de recuperación de cuerpos, como fue el caso de Ñancabasuy, de la guerrilla de Ñancabasuy Teaponte, pero no eran comisiones de la verdad, que tiene otra connotación. Entonces, indicar que la formación de la comisión, que es la última en nuestro continente, primero que es un logro, es haber logrado las organizaciones de derechos humanos, particularmente de la Asociación de Familiares, de que el Estado asuma la tarea de abrir una comisión, de investigar lo que había ocurrido
cuando en la época de la dictadura, de las dictaduras que viene del 64 al 82. O sea, si hacemos rememoranza, hace mucho más de 35 años, 38 años, de los hechos ocurridos, de tal suerte que se genera mucha dificultad. Por otra parte, el ejército nunca quiso abrir que se llama los archivos y trabajar con la memoria de la gente que ha vivido los momentos históricos de hace más de 40 años no es fácil. No solamente porque muchos han fallecido, otros ya no están en el lugar, de verdad, y entonces hemos tenido que trabajar mucho con documentación, con archivos, y tratar de rememorar historias con mucho dolor. Es decir, nadie se olvida, nunca se olvida y nunca se olvidará de los familiares, de un familiar, de un amigo, de un compañero desaparecido. Y volver a recuperar esa historia es a veces mucho más dura, porque entonces uno encuentra que después de 40 años, para decir algo, no sabe. Entonces, quiero reiterar que fue una decisión muy tardía del Estado, de verdad, pero al mismo tiempo indicar que no fue una concesión, sino que es un logro de la lucha de los familiares y que ha mantenido la idea gracias también a la alianza, al apoyo de todas las organizaciones a nivel internacional. De tal manera que cuando se dice, bueno, ¿cuánto archivo habría? Sí, habían archivos dispersos, porque no había una instancia que había. Se ha tenido que trabajar con aquello y, bueno, lograr realizar esto. Yo termino indicando que nosotros se forma la comisión, nos constituyen por 2 años, que nosotros habíamos pedido ampliación porque han habido una serie de problemas administrativos, pero justamente viene el golpe de Estado que tenemos ahora y que hemos nosotros terminado al filo del trabajo y ya no hemos podido hacer la ampliación porque estamos con un nuevo gobierno que está absolutamente negativo, ¿no? Pero bueno, es eso lo que tal vez informar, que a pesar del tiempo es posible recuperar material, historia, con algunas dificultades, pero es posible. Más adelante hablaremos, ¿sí?, de la situación actual de la Comisión de la Verdad en Bolivia, después también más adelante con Luz Marina de Colombia, pero sí, yo también quería puntualizar, ¿no?, que esta Comisión de la Verdad también en Bolivia se pone en marcha con el gobierno de Evo Morales. Luz Marina, te mencionaba, voy contigo, haces parte, eres la directora de esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, fruto de ese acuerdo de paz, y que además esa unidad hace parte de un mecanismo mucho más complejo, ¿sí? De eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué mecanismos, ¿no?, se articulan en esta lucha, ¿no?, por el esclarecimiento, por la búsqueda de la verdad? ¿Qué mecanismos son necesarios articular, ¿no? Porque esa es una tarea compleja. Bueno, como estamos en el marco de la conmemoración de las víctimas de desaparición forzada, y yo digo también de la conmemoración y reconocimiento de quienes los han buscado y los buscan y no dejarán de buscarlos. Yo creo que esa conmemoración debe ser vista de esa manera. Yo quisiera decirles que en Colombia, y perdónenme, me tomo este tiempo porque creo que es importante para este contexto de reconocimiento, pero también para la historia. Y es que en Colombia hay registros de desaparición forzada desde 1977. Algunos ubican desapariciones desde antes y tienen razón, pero digamos que partamos del 77. Luego, en 1991 en Colombia se aprueba una constitución que para mí es como el marco jurídico fundante
de una transición jurídica de pocas garantías a un marco constitucional de herramientas y garantías importantes, 1991. Y en 1991 en esa constitución se incluyó un artículo, 91. Ese artículo es el artículo 12. En ese artículo se escribió, es increíble, pero se escribió que estaban prohibidas las desapariciones forzadas, las desapariciones de personas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así, dentro de un capítulo que es de derechos, está prohibida. Y siguieron desapareciendo a las personas. Las personas fueron y siguieron y siguen siendo desaparecidas en Colombia. Eso es lo triste y dramático. Las víctimas de desaparición forzada, las familiares que los buscan, emprendieron un trabajo grandísimo por buscar que se reconociera jurídicamente que había desapariciones forzadas. Y fue dificilísimo que lograran que hubiera un delito distinto al secuestro, que hubiera un delito que se llamara desaparición forzada. 91, Constitución. 2000, lo lograron. 2000. Es increíble que una norma constitucional no tenga herramienta para hacer efectiva la defensa frente a la desaparición forzada. Pero lo lograron las organizaciones. Una de ellas, ASFADES. En lo que estaban diciendo hace un poco las colegas, en la alianza, en la juntanza, en la organización, en el aprender. Fueron 7 proyectos de ley ante el Congreso antes de que se convirtiera en una ley. En el 2000 se aprobó la ley 589 del 2000, donde se reconoció que había un delito que se llamaba desaparición forzada. Pero además se estableció una comisión de búsqueda. Se llama Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De personas desaparecidas. Pero que no tiene el mandato de buscar. Se llama así, pero no puede buscar. En términos de ir a encontrar a la persona, sino de apoyar la investigación. Pero no es una institución. Es como una articulación, un espacio de articulación de instituciones. Fiscalía o Procuraduría o Ministerio Público, dependiendo del ente encargado de la investigación, del Instituto de Medicina Legal, que es el que se encarga de todo el tema forense, de una Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia y de varias instituciones, la Defensoría del Pueblo o Ombudsman, que se conoce en otros lados, de 2 organizaciones de la sociedad civil, una de ellas ASFADES, y se determinó que debería crearse un registro nacional de desaparecidos. Y una cosa importantísima, el mecanismo de búsqueda urgente de los desaparecidos. Esto fue importante en Colombia porque el habeas corpus no aplicaba para la desaparición. Todo esto es la lucha de las víctimas. Yo quiero destacar eso. A pesar de eso, que salió en el 2000, las víctimas en el 2016, 2015, empezaron a ir a la mesa de negociación de nuevo, a decirles, ustedes no pueden hacer un acuerdo de paz si no dicen algo de cómo van a responder frente a los desaparecidos. Y yo quiero reconocer, porque yo creo que hay esfuerzos que yo creo que las víctimas aprenden y son unos actores de conocimiento muy importante. Son ellas las que dicen esto no funciona, toca crear otra cosa, toca un banco, toca un registro, y entonces ahí van construyendo y empujando instituciones para hacer las cosas. Y las víctimas, y ahí estuvo una persona que fue también secretaria de FEDEFAN, poniendo este tema de los desaparecidos que en la negociación, que es Janet Bautista. O sea, hay que reconocer un compromiso de muchos años que dijo, tenemos que llevar este punto a la mesa de negociación. Y el producto de esa incidencia es la existencia de esta unidad.
Un reconocimiento que además es importantísimo, ¿no? El de las familiares y el de las víctimas, porque además es una lucha, ¿no? En esa búsqueda que nunca acaba, ¿no? Porque no acaba con la búsqueda de su ser querido, de su familia, sino que al final esa lucha continúa en el acompañamiento de otras víctimas. Enfrentando las dificultades, hablábamos, ¿no? Y hablabais tanto Nila como Luz Marina de esa necesidad de registro de datos, de información, ¿no? De esos mecanismos ya judiciales, institucionales, etcétera, ¿no? Que hay que poner en marcha. Pero ¿cómo se enfrenta, ¿no? Esa contradicción de buscar la verdad frente a los perpetradores, ¿no? Policías, militares, sí, que siguen teniendo, ¿no? Que han sido los que han cometido esos delitos de lesa humanidad, y en muchos de los contextos, la mayoría de los contextos, siguen teniendo poder, ¿no? Es decir, ¿cómo se enfrenta esa necesidad de buscar la verdad, ¿no? Pero en el otro lado tener, pues, dificultades, ¿no? Y también obstáculos por parte, pues, de determinados estamentos, ¿no? De los estados que imposibilitan, ¿no? Seguir caminando en ese sentido. Yo creo ¿Me estás preguntando a mí o a Judith? Nila, sí. Nila. Ah, Nila, perdón. No, perdón. No, y las organizaciones de familiares particularmente no se han quedado quietas, es decir, han ido luchando para que se reconozca, pero al mismo tiempo recuperando datos. De tal manera que una de las fuentes más importantes para la Comisión de la Verdad ha sido la documentación que tenía ASOFAM, en este caso, y también la documentación que tenían los otros organismos, digamos, de los otros países. En el caso nuestro, particularmente, la Argentina, porque, y Chile de alguna manera, pero sobre todo Argentina, porque muchos compañeros bolivianos fueron desaparecidos en Argentina, y compañeros, algunos argentinos, que fueron entregados por la dictadura boliviana a la Argentina, que están desaparecidos. De tal suerte que la investigación que se hizo en Argentina también nos coadyuvó muchísimo en esta tarea de la Comisión de la Verdad. Es cierto, o sea, después de 30, 35 años, ya no están muchos de ellos en niveles de cargo, pero siguen teniendo influencia. Yo no sé qué ocurre en los otros países, pero por ejemplo acá, los militares que ya están en retiro tienen pues su organización y tienen influencia todavía indirecta, directa en la estructura. O sea, el golpe de Estado actual también ha sido trabajado, manejado, inducido por militares retirados. Entonces, en este tiempo que ha estado Evo Morales, con todas las dificultades, se ha emitido esta norma tardía, sin embargo, nos permitió algún nivel de influencia. El ejército, que teóricamente abrió las puertas, pero la verdad que era por la prensa, que no nos permitió entrar. Sin embargo, por una casualidad, unas cosas de estas muy particulares, faltando muy poco tiempo al golpe de Estado, nosotros logramos conseguir mucha documentación. Yo les podría decir que es la única Comisión de la Verdad que tiene documentación muy importante, que no hemos tenido tiempo de, digamos, trabajarla, porque es mucha documentación, pero que está a resguardo, de tal manera que tenemos una tarea muy, muy grande. Pero reiterar, pues la influencia de la estructura del ejército, de la policía, se mantiene pues indemne. Y aunque no estén los anteriores jefes, comandantes, que sé yo, de esas instituciones, la institución guarda sus reparos como para poder abrir toda la información. Entonces, de tal manera que no es fácil, ¿no? Pero tenemos documentación en nuestro caso, pero así de manera accidental. Es muy, muy particular lo que ha ocurrido acá. Nos falta mucho trabajar en ese sentido del material que hay. Luz Marina, sé que querías intervenir, luego voy
a ti, ¿sí? Quería saludar a Judith, que la tenemos ahí esperando para intervenir. Además, con la intervención de Luz Marina, yo creo que nos abre, ¿no?, ese camino para saludar a Judith como familiar también, como víctima también. Tú eres hermana de Leticia Galarza, que fue en 1978 secuestrada en México por escuadrones de la muerte. Aún continúas, ¿no?, en la búsqueda de tu hermana, pero como secretaria general, ¿no?, de FEDEFAN, de esa federación también que la comentaba María Adela, me imagino que por tus manos habrán pasado historias de vida, testimonios tremendos. Hablábamos de esas comisiones de la verdad. Yo te quería preguntar a ti, cuando un familiar reclama, exige conocer la verdad, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, mi hermana fue detenida desaparecida por la Brigada Blanca, era la policía política. Y yo felicito a la Comisión de la Verdad de Bolivia porque acá están cerrados el ejército y no quieren dar ninguna información. Yo creo que es una característica de toda América Latina. ¿Qué es lo que necesitamos? Eso, que nos digan dónde están, quiénes fueron los perpetradores, que sean llevados a juicio. Es responsabilidad del Estado por acción u omisión, directa o indirecta. Esto va acompañado de reivindicaciones a nuestros familiares, porque nuestros familiares son hombres y mujeres que pertenecían a diversas organizaciones políticas, sociales, defensoras de derechos humanos, entre ellos periodistas, campesinos, indígenas, obreros. Mi hermana es obrera, sacerdotes e incluso organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Revolucionario. Seres humanos, hombres y mujeres con un compromiso social para su pueblo, para transformar las condiciones tan precarias en las que se ha vivido cuando se inicia una lucha. Que se reconozca públicamente que nuestros detenidos desaparecidos son hombres y mujeres que lucharon por una sociedad de paz con justicia social. Otro elemento fundamental es que lleven a juicio a los responsables, como garantía de no repetición, porque si se mantiene la impunidad, los delitos se van a volver a cometer. Fíjate que es muy importante las comisiones de la verdad porque han jugado un papel muy, muy importante para profundizar, conocer el pasado reciente. Cada comisión se traza una fecha para llevar a cabo la investigación de lo sucedido. Y es a partir de ahí que se puede iniciar la investigación. Se han presentado comisiones de la verdad en Paraguay, que por cierto nuestra compañera Judith Rulón estuvo en las investigaciones. En Guatemala, Marina, nuestra Janet Bautista fue presidenta de FEDEFAM del 99 al 2002. Y ella estuvo precisamente cuando se presentó la Comisión de la Verdad en Guatemala. Estuvo el padre, era un cardenal, Juan Helmans, algo así. Y que a los 3 días, ¿qué determinó la Comisión de la Verdad de Guatemala? Que el 80% era responsabilidad del ejército guatemalteco, de las graves violaciones a los derechos humanos, de las desapariciones forzadas, de las masacres. A los 3-4 días lo ejecutaron, lo asesinaron. En El Salvador, que también se impulsó una comisión de la verdad que estuvo en reserva y la activaron como 10 años después y que realmente no ha funcionado. En Perú, donde trataron de involucrar a Sendero Luminoso de que el 60% de las desapariciones habían sido cometidas por ellos. Pero hay documentación, hay evidencias de que el ejército peruano incurrió en miles de graves violaciones a los derechos humanos. Y en Bolivia, bueno, no se diga, la compañera, ahí tenemos la garantía de esa Comisión de la Verdad, va a ser
una buena investigación, una buena recolección de datos. Y bueno, en México sí ha sido un poco más difícil debido a que tenemos un territorio muy extenso, con culturas diferentes, el norte, el centro, el sur, el este o el oeste, con una cantidad hasta el 2000 de 1.200 detenidos desaparecidos por razones políticas, y que afortunadamente desde ahí, desde Guerrero, empezaron una comisión, con verdad, una comisión que participó nuestra compañera Tita Radilla y abogados y todo. En una palabra, ¿verdad? El derecho, nosotros consideramos que el derecho a la verdad es el derecho de la comunidad de obtener respuesta del Estado. Es un elemento del derecho a la justicia, el derecho a conocer nuestro pasado para que de esta manera no cometer los mismos errores en el futuro y tener la posibilidad de verdaderamente armonizar el pueblo y un gobierno que verdaderamente sea responsable. Quiero también comentarte por último en este tema de que tuve el privilegio de promover junto con otros compañeros de desaparecidos la Comisión de la Verdad en Venezuela, porque casi nadie sabemos que en Venezuela desde los 60 empezaron las desapariciones masivas y selectivas. Y en el 2005 tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un encuentro donde estuvo Guatemala, estuvo precisamente nuestro querido compañero Horacio Ravena, y fueron aportadores de esa Comisión de la Verdad que empezó a trabajar y afortunadamente a conocer el paradero de detenidos desaparecidos. Y bueno, en sí, eso es en puntual, concreto, de que tenemos el derecho a conocer la verdad, que nos digan dónde están, quiénes fueron y que sean llevados a juicio. Muchas gracias, Judith. Habéis mencionado palabras, las cuatro, ¿no? O sea, que yo creo que son claves, ¿sí? Hablamos de derechos, hablamos de verdad, y de memoria, pero también hablamos de reconocimiento, ¿no? Y ese también es una de las dificultades, ¿sí? El reconocer los delitos de lesa humanidad, el reconocer a las víctimas, reconocerlas, el sentarse, escucharlas, la empatía. Es lo que no quieren, es lo que no quieren. Claro, es lo que no se quiere, ¿no? Y yo quería preguntarte, María Adela, ¿no? Tú, María Adela, has recogido, ¿no?, algunos de los testimonios de madres de Plaza de Mayo en un libro que se titula Desobillando la historia. Esa recogida de testimonios, ¿no? El que familiares, víctimas, identifiquen su nombre en un libro, en un documento, en un informe, por ejemplo, de una comisión de la verdad. ¿Ese reparador hace parte de esa reparación simbólica, de ese reconocimiento a vosotras? En realidad también es muy complejo el tema de la reparación. Que un libro muestre testimonios es reparador en la medida en que esos testimonios se difunden y son aceptados por la sociedad. Yo quería comentar un detalle que ha sido muy importante, creo que ha sido muy importante en el proceso que ha vivido el movimiento de derechos humanos en la Argentina, con los históricos organismos y con los nuevos organismos que iban creciendo, como el organismo de hijos. Aparecieron los hijos, se reconocieron de a poco unos a otros hasta que se formaron con bastante fuerza, con mucha potencia. Como había impunidad, como no corría ninguna denuncia, no podía hacerse ningún juicio durante 20 años, a partir del año 1986, ya en democracia, como la democracia argentina, como suele suceder con las democracias las difíciles democracias post-dictadura, no tienen fácil el camino ni hacia la verdad ni hacia la justicia. A veces la sociedad sabe organizarse con creatividad. ¿Qué hicieron los hijos en base a el deseo de encontrar algo que supliera una justicia penal que no podía producirse y que al mismo tiempo se basara
y difundiera la verdad. Empezaron a identificar los domicilios de represores, a hacer una tarea previa con mucha insistencia en lo pacífico del procedimiento. Una tarea previa con los vecinos hasta conseguir que los vecinos dijeran, es cierto, al lado de nuestra casa está viviendo un asesino. Y se hacían después lo que nosotros, utilizando una palabra del argot, diré, del idioma popular porteño, o tal vez argentino, llamamos escrache. Escrache es mostración pública de algo que en general no se conoce. Frente a la casa del represor se tiraba tinta, una tinta fácilmente borrable, contra sus paredes, diciendo acá vive un represor, o en el pavimento, y había discursos, había danzas, había globos que tirábamos. Ha habido varios represores que se trasladaron, que se mudaron después de los escraches sin que nadie tocara al represor. Y alguno por ahí pudo llamar la atención de la justicia, que pudo tal vez iniciar el procedimiento previo al juicio oral. La creatividad de la sociedad es necesaria, pero en el caso nuestro, insistimos, la responsabilidad sigue siendo siempre del Estado. Otro elemento más, ¿no? Esa creatividad, reparador, ¿no? El papel que, ¿no? Reparador también que puede jugar la sociedad, ¿no? Cuando hay una ausencia de justicia o de mecanismos, ¿no? Para conocer la verdad. Judith, hablabas de México, sobre la situación en México. Estos últimos años tú te has dedicado mucho a la investigación vinculada a las mujeres, a la violencia contra las mujeres, a los asesinatos de mujeres, tanto en México como en Centroamérica. Yo te quería preguntar, ¿también en los delitos de lesa humanidad hay razones de género? ¿Cuál es la situación? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo te voy a comentar un caso de unas jóvenes que detuvieron en los 90s. Detuvieron a 4 jóvenes. Ellos pertenecían a un movimiento armado aquí en nuestro país y eran 2 hombres y 2 mujeres. Y los torturaron, los metieron a las celdas de castigo. En cuanto llegaron a un penal que era público y los metieron a la celda de castigo, duraron 100 días. Pero los hombres salieron a los 60 días y a las mujeres las dejaron los dejaron 100 días. Y siempre fueron hostigadas por ser mujeres, ¿qué andan haciendo? Ustedes deberían de estar en otra actividad, lavando platos, o sea, cosiendo. Después humillándolas porque eran mujeres y eran revolucionarias. Sale una de las jóvenes, pero a la otra la mandan a un penal de alta seguridad, en verdad, que están diseñados para hombres. Y esos penales te están grabando las 24 horas, no te dejan dormir. Acá en México, desde la década de los 60, 70, cuando las condiciones de miseria estaban muy agudizadas, cuando prácticamente nos cierran la frontera y ya no permiten el paso de nuestros campesinos a la pizca de algodón y todo. Entonces se vienen agudizando las condiciones y entra la maquiladora, la industria maquiladora, pero también en esa época, los 60, 70, se forman varias organizaciones armadas como producto de la represión en el 68, que no les permitían movilizarse, manifestarse, expresarse. Y fueron muchísimas obreras las que se incorporaron al movimiento armado, entre ellas mi hermana, obreras, estudiantes, profesionales. Y en verdad era como la represión máxima a las mujeres. Siempre o las asesinaban
las torturaban y luego las encarcelaban y las desaparecían. Una característica que se dio en la época a finales de los 80s, principios de los 90, donde supuestamente ya había bajado las desapariciones forzadas en algunos países. Y en México se vino presentando una situación muy fuerte de violencia contra mujeres obreras que no tenían ninguna participación, desaparecidas, asesinadas, humilladas, torturadas, las levantaban, las violaban y luego las aventaban. Cuando empezamos a ayudar, que no era nuestra rama, pero teníamos que ayudar a apoyar a las mujeres que estaban viviendo esa situación, entonces fue que nos dimos cuenta que atrás de todo esto había diversas autoridades, diversos personajes de los medios de comunicación muy poderosos, y que era una lucha en verdad bastante fuerte. Nosotros denunciamos en aquella época que era parte de un plan de política de Estado, porque era la entrada del neoliberalismo, la entrada donde dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer. Y denunciábamos que era el objetivo de intimidar a las mujeres. Nosotros teníamos varias compañeras que estaban inscritas en partidos políticos para diputadas y salieron de ahí y crearon comisiones de derechos humanos para luchar contra la violencia. O sea, las desviaron, ¿verdad? Pero es una violencia que no ha terminado. El 90% de esos casos siguen impunes, y además que compañeras trabajaron para que existiera una figura jurídica llamada feminicidios, que contempla que son asesinadas, pero además son apoyadas por el gobierno. O sea, no hay una investigación. Ellos, es más, decían, ellas tienen la culpa porque son jóvenes de la calle, andan ahí de voladas, con ropa corta. O sea, justificaron todo lo que estaba sucediendo. Y en verdad, se han obtenido muchos logros, fiscalías, pero que no hemos llevado a la verdad de todo lo que ha sucedido. Ahí puedes ver lo que pasó en Estados Unidos con este señor Jeffrey, ¿verdad? Que tenía una isla de prostitución donde llevaba niñas, donde está involucrado el rey, donde está involucrado Obama, Clinton, y a ese grado llega la responsabilidad en la situación de la trata de niñas, de la trata de personas, del tráfico de órganos, que es una situación sumamente grave, y que esperemos que esto termine, porque se fue a Guatemala, Argentina también, ahí hay muchas jóvenes desaparecidas. Esa es una situación que violenta gravemente los derechos de las mujeres. Luz Marina, quería a ti preguntarte, porque una de las características que ha tenido también el proceso de negociación con las FARC, entre las FARC y el gobierno colombiano, es que también se introduce, ¿no?, la perspectiva de género. Se hace una apuesta importante, ¿no?, por introducir las razones de género en todas las consecuencias que ha tenido y sigue teniendo el conflicto armado en Colombia. Te quería preguntar, ¿no?, sobre en qué momento está la unidad de búsqueda que tú diriges, ¿no?, con esas noticias, ¿no?, de los tibios apoyos por parte del nuevo gobierno de Iván Duque, ¿no?, a toda esa justicia especial para la paz, a todos esos mecanismos articulados alrededor del acuerdo. ¿En qué momento estáis, Luz Marina? Bueno, muchas gracias. Uno de los elementos que se plantea, y yo siento que tiene que ver con verdaderamente reconocer como las dimensiones de los impactos
y de las violaciones en sí mismas que se han cometido durante el conflicto armado, es poner como un sello en todo el capítulo de víctimas, y es que todos los mecanismos debemos tener enfoques diferenciales y una particular visión en relación con el género, tanto de cómo las violaciones impactaron de manera particular o estuvieron dirigidas particularmente a mujeres o población LGBTI, que esto es importante, como también al enfoque territorial. Entonces, eso me parece sumamente importante, porque si bien, digamos, el discurso de la incorporación de enfoques de género es un discurso muy, digamos, que hace parte incluso de la defensa de derechos humanos hoy en día, en un proceso de transición y de paz, tener el foco, como dicen los expertos en estos temas de enfoques diferenciales, los lentes de esas particularidades, es muy importante, porque yo creo que es una manera de reconocer en perspectiva de garantías de no repetición qué facilitó cierto tipo de ataques, cierto tipo de violaciones, cierto tipo de impactos, cierto tipo de estrategias dirigidas contra ciertos sectores. Si estoy hablando de étnicos, de grupos étnicos también, o de grupos sociales. Entonces la unidad está trabajando particularmente, la unidad tiene déjenme compartirles un mandato que es interesante, y es el siguiente. Les voy a leer el artículo 4 del decreto ley 589 del 2017, porque me parece interesante, un poco se une a lo que dice Judith un poco, y estamos en un conflicto armado que tiene distintos escenarios de actores dentro de esos escenarios. Entonces dice, la unidad de búsqueda tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que responda a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas de conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará en todas las fases y procedimientos de la unidad, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. A mí esto me parece sumamente interesante, porque es también reconocer que aunque hayan sido parte del conflicto, hay unas particularidades que ellas también han tenido que enfrentar frente al conflicto armado. Y por ejemplo, lo que nosotros hemos recibido de información en esta tarea de la búsqueda es: yo como combatiente tuve mi hijo y luego me lo desaparecieron, luego no volví a saber de él. Entonces muchas combatientes han venido a nosotros a plantearnos también qué hacer para encontrar a sus hijos o hijas que fueron desaparecidas durante este conflicto. Entonces estamos como trabajando en eso, en cómo las metodologías incorporan ese lente para poder identificar. Nosotros tenemos un universo con subregistro de más de 82.000 o 86.000 desaparecidos forzados. 70.000 son hombres en los registros, 9.000 y pico son mujeres. Pero lo que se sostiene, y yo creo que es así, es que el subregistro de mujeres es muy grande, porque yo creo que es parecido al tema de la población LGBTI, que en principio no se veía como que estuviera asociado a desaparición forzada, sino a otro tipo de cosas que tiene que ver con todo lo de género, ¿no? Eso debió ser que se escapó, eso debió ser que se abandonó, debió ser. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto importante. Excelente. Nila, muy claro. Te veo muy atenta. Yo he leído, Nila, unas declaraciones en una entrevista que hiciste, que me parecen interesantes, ¿sí? Sobre todo en estos momentos también convulsos que estamos viviendo, sociales, económicos, políticos, en diferentes territorios, regiones, países, respecto a la reconciliación. Yo te quería preguntar, ¿la reconciliación está enfrentada a la verdad? ¿Se puede perdonar
¿Las víctimas pueden perdonar? No, definitivamente no, ¿no? Un lema de FEDEFAM, pero al mismo tiempo de la Comisión de la Verdad, es ni olvido ni perdón. Porque definitivamente no vamos a olvidar a los familiares, compañeros, tampoco perdonar, lo cual no significa tener la actitud de un castigo porque hay que hacerlo, sino que los culpables tienen que ser enjuiciados, ¿no? Entonces, cuando se habla de reconciliación, querría decir que uno ha olvidado todo y aquí son las paces. Y no es así, es decir, no se puede olvidar hechos de esta magnitud, ¿no es verdad? Porque no sentarían ningún precedente, no generarían ninguna responsabilidad a nadie y realmente es conciliar con alguien que ha cometido, con alguienes, estructuras que ha cometido semejantes barbaridades, ¿no es verdad? Entonces, no puede haber reconciliación, y si algún lugar se ha planteado aquello es realmente en condiciones de mucha desventaja, ¿no? Cuando hubo desventaja, yo creo que todos los países adoptaron además un criterio y los familiares lograron revertir, que es el caso, creo, de Chile, o digo de la Argentina, sino del Uruguay, es esto, ¿no? Es decir, no puede haber reconciliación en esa lógica. El Estado debe reconciliarse con la población, haciendo las comisiones de la verdad, aplicando los juicios, ¿no es verdad? Y al mismo tiempo generando una manera de resarcir los daños, lo cual no significa resarcimiento económico, etcétera, sino reconocimiento a los compañeros revolucionarios, porque frecuentemente en esos tiempos, si no ahora, se mantenía que eran gente que se llama vulgares, digamos, delincuentes, y no es así, es decir, no es que los desaparecieron por delincuentes, sino porque mantenían una posición política. Entonces, este es el tema, es decir, el Estado, la única manera de reconciliarse es reconociendo que hubieron desaparecidos, reconociendo que el Estado en su momento formaron parte, aceptaron, protegieron la desaparición forzada, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante esa reflexión, a mí me hacía pensar, ¿no? Cuando la he leído, eso de que un Estado que habla de reconciliación es un Estado que no quiere que se sepa la verdad. ¿Sí? Y eso me hacía a mí también pensar cuando lo he leído. Y hablabais todas vosotras de la sociedad, del papel que puede jugar. Nila ahora hablaba de la criminalización también, ¿no? De ese imaginario colectivo, ¿no? De que una persona víctima de desaparición, detenida, secuestrada, torturada, lo ha sido porque ha hecho algo malo, ¿sí? Es decir, ¿cómo se trabaja? Y ahí también yo le voy a pedir a Judith, ¿no? Como secretaria general, pero también a Luz Marina, después, ¿cómo se trabaja ese proceso de desarmar nuestros imaginarios, ¿sí? En contextos tan complejos, ¿no? De violencia generalizada, sistemática, de guerra, como es el caso en Colombia, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja con la sociedad para prepararlas en ese sentido? Judith, si quieres. Bueno, considero que hemos trabajado desde que nacimos contracorriente. Indudablemente tenemos en contra a cientos de medios de comunicación corporativos, que se sabe que hasta hoy en día banqueros son dueños de los medios de comunicación. Empresas transnacionales son dueños. La prensa corporativa siempre está incidiendo en la conciencia de la población, promoviendo el odio, promoviendo el pensamiento capitalista, promoviendo el consumismo desde nuestras redes, nuestros contactos. Muchas de las asociaciones ya cuentan
con sus programas radiales como COFADES de Honduras. Cuentan con Casa de la Memoria, como las compañeras que tienen un excelente trabajo en Argentina, madres, abuelas y familiares de Plaza de Mayo. Han impulsado monumentos. El Movice también tiene una Casa de la Memoria muy bella, yo la visité el año pasado. Movimiento para... ¿Qué es el Movice? Para que... hay que decirlo porque por ahí no todos lo conocen. Víctimas de crímenes de Estado. Del Estado, claro. De crímenes de Estado. Y como lo dice en la pregunta, es una responsabilidad de la sociedad. Debemos emitir normas y políticas desde el Estado. No debemos nosotros, sino el mismo Estado, como inducir cátedras de derechos humanos, como incluso que dentro de el currículum de estudio aparezca la verdad, aparezca que reivindicar a nuestros familiares, porque como lo decía Nila, era horrible que delincuentes, que por eso hay un libro de Noam Chomsky donde se analizaba la campaña contra los comunistas, roba niños, come niños, te van a quitar tu riqueza, y eso fue incidiendo en la memoria de nuestros pueblos para poder justificar las desapariciones, los asesinatos, las torturas, y mucha gente en verdad se lo creía, por algo los desaparecieron. Por eso ahora la modalidad es de que todos son narcotraficantes, a todos quieren involucrar, claro. Porque finalmente en Colombia fue muy efectivo, ¿verdad? Todo era una lucha contra el narcotráfico y asesinaron a defensores de derechos humanos. Las compañeras de ASFADES fueron en verdad muy, muy atacadas, muchas de ellas están en el exilio y no han tenido compasión absolutamente, porque como les decimos, es un sistema capitalista, un sistema que quiere seguir manteniendo sus privilegios, no le interesa con cuánta gente va a terminar. Por eso el ejercicio de la memoria, ¿verdad?, es para crear conciencia en nuestras comunidades. Y bueno, poquito a poquito, mira el 30 lo que logramos, ¿verdad? Cuando al principio dijimos el 30 vamos a reivindicarlo y lo vamos a impulsar. Y mira dónde anda el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido. En todo el mundo, reconocido por la ONU. Tuve la oportunidad de estar en Caracas, Venezuela, cuando me mandó pedir la ONU un informe por qué reivindicábamos el 30. Yo se los mandé, pues no sabía por qué. Y qué sorpresa que el 21 de diciembre del 2010 es reconocido el 30 de agosto para las víctimas de desaparición forzada, y al día 23 de diciembre es reconocida la convención. Entonces, en verdad, vamos incidiendo y no nos moveremos, no olvidaremos, ¿verdad? Hasta que haya verdad, justicia y reparación integral. Luz Marina, la pregunta también iba dirigida a ti. Muy bien. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, a contracorriente también, como nos decía Judith, cuando ya un mecanismo se oficializa, ¿no?, para esa búsqueda de la verdad? Bueno, la unidad es un mecanismo del Estado, no del gobierno, del Estado, creada como parte de un sistema integral con unas características muy, muy concretas, y que es un ente humanitario y es un ente extrajudicial. ¿Eso qué significa? Significa que la unidad hace prevalecer en su trabajo de encontrar a los desaparecidos el interés de las personas. ¿Cuáles personas?
las personas que están desaparecidas y las personas que buscan. Es decir, su actuación está alrededor de esa necesidad, de esas preguntas, de ese derecho a saber de las víctimas, pero además tiene que actuar bajo un criterio de no determinación de responsabilidades porque no se le dio ese mandato. Dentro del sistema integral, quien debe determinar quiénes son los responsables es la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal Penal creado. Entonces, esta es una gran oportunidad porque nos permite poner el foco donde no se ha puesto, desde mi punto de vista, y es en las víctimas que buscan y en su necesidad de saber cuál fue la suerte y cuál es el paradero de los desaparecidos. Entonces nosotros tenemos todo el chance y estamos desarrollando metodologías para visibilizarlo. ¿El chance de qué? De poder reconocer a quienes buscan. Reconocerlo en todas las dimensiones que tiene quien busca. Una dimensión humana, que es ese sufrimiento que causa la incertidumbre, es esa dimensión del camino recorrido, del aprendizaje acumulado, de las solidaridades desplegadas, de su subjetividad política dentro de una sociedad que moviliza a un Estado a responder esto que nos contaba ahorita Adela, de bueno, si no hay leyes, pues entonces tenemos acción. Y eso es un aprendizaje. Entonces, nosotros hicimos el año pasado un proyecto. Nosotros tenemos un área que se llama de comunicaciones y pedagogía. ¿Por qué? Porque la idea es recolectar ese saber de las familias, ese saber de las víctimas que buscan a sus seres queridos y poderlo incorporar al trabajo nuestro como metodología, pero sobre todo hacerlo empático hacia la sociedad. Ustedes lo han dicho. Quienes buscan a los desaparecidos se enfrentan a varios escenarios, ninguno positivo, que les hace sentir soledad y abandono. Y diría yo que indefensión en muchos sentidos. Y es, si lo desapareció no fue por algo, eso no está desaparecido, eso que están diciendo es mentira, y como no hay algo que mostrar en términos de que ahí está el cuerpo, como cuando alguien está muerto, entonces todo está bajo sospecha. Eso tal vez no es cierto, eso no es verdad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desarrollamos el año pasado una tarea que fue muy interesante, que fue un proyecto que se llama Círculo de Saberes, así lo denominamos. Con distintas personas en distintas partes del país empezamos a escuchar, y esta es otra de las metodologías de la unidad. Escuchar a los familiares. Nosotros decimos, nosotros no juzgamos, nosotros escuchamos, porque es un ente humanitario. Entonces, en ese círculo de saberes empezamos a ver a esos seres humanos que estaban detrás de estas búsquedas, a conocerles cuál era la experiencia que tenían y a que nos contaran cuáles eran sus fortalezas, sus habilidades y lo que podían compartir. Por eso se llama Círculo de Saberes. Y esto fue maravilloso, porque casi siempre a los familiares se les ve como una fuente de información, solamente. Y por eso digo, es poder reconocer al que busca en todas las dimensiones. Entonces, ¿a qué le apuntamos? En términos de lo que tú dices de transformar imaginarios tan violentos, donde hay etiquetas que excluyen, que persiguen, que estigmatizan. Entonces la idea nuestra es escuchar, conocer, reconocer, trabajar por una identificación en el dolor. O sea, el dolor lo podemos sentir cualquiera y cualquiera puede saber qué es sentir dolor. No necesariamente el dolor de los familiares, de los desaparecidos, pero sabemos que el dolor es algo con lo que no queremos vivir. La solidaridad. O sea, yo no sé todo del desaparecido, pero yo puedo contribuir a que puedan encontrar esa persona y que esa familia no tenga más dolor.
pero también hacer un contraargumento que debilite la estigmatización, que diga, no importa si la persona desaparecida era un delincuente, si no lo era, lo que sea, tienen derecho estas familias a saber qué pasó. Y yo como sociedad tengo algo que hacer. O sea, esto no es un problema de la familia, este es un problema de la sociedad. Eso. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya. Hemos consumido todo el tiempo que teníamos previsto para este conversatorio. Yo, María Adela, comenzaba contigo. Conversatorio, y yo te quería proponer acabar también contigo recordando una de las ideas, ¿no?, de tu madre en esa lucha, en ese camino, en ese aprender, ¿sí?, en esa búsqueda de la verdad. He leído que ella dijo algo así como que una sociedad que no lucha por sus derechos se convierte en una sociedad enferma, una sociedad que vive en el miedo y el horror de que pueda volver a ocurrir. Yo te quería preguntar, ¿no? Hemos hablado de cambios en América Latina, de el golpe de Estado en Bolivia, que nos contaba Nila Heredia, del auge de la ultraderecha, ¿sí?, en diferentes países. ¿Temen que pueda volver a repetirse la historia, vuestras historias? Aunque Judy también apuntaba que se están y se siguen repitiendo, y también Luz Marina. María Adela. Tampoco uno quiere decir que fallamos nosotros si estas terribles historias se vuelven a repetir. Como dice el presidente del Comité sobre Desaparición Forzada, creado por la convención, la que llamamos nuestra convención allá en Naciones Unidas, él dice que la desaparición forzada es solo la punta de un iceberg, debajo del cual está todo esto, por lo cual trabajan magníficamente en la unidad, tal como lo está diciendo Luz Marina. Aclaro que estoy muy conmovida por lo que dice Luz Marina, porque es exactamente así como hay que trabajar. Probablemente ustedes hayan vivido todas esas cosas antes de que hayan surgido el año pasado los principios rectores de Naciones Unidas, a quienes ustedes no dudo deben de haber aconsejado esto, que se trabaja con las víctimas, se trabaja con los familiares y con los allegados, bien por la convención, bien antes por declaraciones de Naciones Unidas e incluso en el ámbito interamericano, que empezaban a poner el acento y lo ponían fuertemente en la condición de víctimas de todos los allegados a los detenidos desaparecidos. Yo creo que puede volver a repetirse. Hace mucho que no confundo, creo, dentro de mi modesta reflexión política, hace mucho que no confundo el deseo con lo que más o menos se puede ir desarrollando como realidad. Soy una persona que más bien, aunque estoy inmersa y valoro enormemente el mundo de lo nacional y de lo popular, soy una persona que tiende a ser una persona de izquierda, tampoco soy ninguna abanderada de la izquierda, pero muchas veces la izquierda confunde sus propios deseos con las cosas que están pasando delante de sus ojos. Yo creo que pueden darse las condiciones en que las cosas se repitan. Quizá en la Argentina sea más difícil eso, no porque sea superior la Argentina, sino por lo que dice un joven, no sé si es tan joven, pero hay un historiador y filósofo que se llama Vladimir Zafatle en Brasil. ¿Y qué es lo que dice Zafatle muy, muy concentradamente? Los países que no hacen sus cuentas con la historia, si un país no lleva adelante sus cuentas con la historia acecha. Esa parte de la frase, la historia acecha, ilumina mucho. Y Brasil, por ejemplo, no cerró sus cuentas con la historia. ¿Quién podía pensar, aún sabiendo eso, aún sabiendo
todo lo que le cuesta a los hermanos y las hermanas brasileras mantener las comisiones de verdad, hacer que trabajen, tratar de que no exista el consenso y la letra de la amnistía. ¿Quién iba a imaginar que un loco represor como Bolsonaro podía estar dirigiendo el país? Es un loco y es un represor, y no es tan loco. Está ahí al frente. Entonces, la historia, sí, más allá de nuestro deseo, puede volver a repetirse. Por eso es tan importante lo que están diciendo ustedes, pueblo, asociaciones y Foro del Pueblo Vasco, de inmiscuirse la sociedad, entrar la sociedad en el debate sobre cómo se busca la verdad, tratando de que se haga lo que dice Luz Marina, que la verdad no lleve al juicio, tal vez. En la Argentina, con claros responsables, con responsables no dispersos, sino pertenecientes claramente a a los funcionarios del Estado, los juicios se pueden hacer. Son incompletos, tienen un montón de fallas, pero hay juicios. Las varias personas, no todas, que están directamente implicadas en el secuestro y la muerte de mi hermano, están condenados a cadena perpetua. Es una gran reparación, no es el total, pero es una gran reparación. Ahora, me acordaba, mientras hablaba Luz Marina, todo el tiempo recordaba, si tengo tiempo de decirlo brevemente, cómo a veces, siempre los procesos históricos los llevan adelante los conjuntos. No es cuestión de un líder, no es cuestión de una lideresa, es el conjunto de una parte de la comunidad la que suscita a esos líderes, y el líder nada es sin el conjunto que lo apoya. Pero a veces se suceden hechos extraordinarios, hechos impensados, que aceleran procesos. Madres, abuelas, familiares estaban, como les ha pasado a los bolivianos, como pasa en Filipinas, como sigue pasando en tantos países, muy solos durante mucho tiempo. Hasta lo que yo creo que es una fecha concreta, en marzo del año 95, en que, sobre todo por la inteligentísima tarea y acción del que es hoy el presidente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, un represor aceptó presentarse en la televisión y hablar. Adolfo Silingo habló en marzo del 95 y dijo: sí, señores, yo soy de la Marina y yo lamentablemente me vi obligado por obedecer 2 veces a subir a un montón de gente a un avión, emprender vuelos, todos nosotros con esas personas, semidormidas o narcotizadas, y abrimos la portezuela y los arrojamos al mar. La opinión pública argentina cambió por este hecho, porque el represor estaba diciendo lo que veníamos diciendo desde hacía muchos años. A veces hay hechos que hay que impulsar, a veces hay hechos que suceden y nos ayudan, en el sentido de búsqueda de la verdad. Hay que aprovecharlo todo. Yo rescato unas de esas últimas palabras tuyas, María Adela, del motivo, ¿no?, de este conversatorio, ¿no?, que era el conocer, ¿no?, cómo desde la sociedad civil, ¿no?, podemos articular mecanismos, ¿no?, que van más allá, ¿no?, de lo judicial, de lo político, ¿no?, pero que sirven también, ¿no?, para avanzar en ese camino de la búsqueda de la verdad. Yo de verdad que os agradezco muchísimo. Hablabais de la soledad, no estáis solas. Aquí ha habido muchísimos mensajes que han llegado a través de Facebook, de las redes sociales, de solidaridad, de diferentes comités de Colombia, de México, de Bolivia, de personas familiares y desaparecidas y detenidas. Mensajes también, ¿no?, de una persona vasca que aparecía en el vídeo, Eneco Echevarría, que es el hermano de José Miguel Echevarría Naparra,
que es una de las personas que el Estado español hizo desaparecer Uno en de el los País 7. Vasco, y decía que no ha podido asistir a este conversatorio, pero que nos pedía que os hiciéramos llegar su cariño y su saludo por todo el trabajo que día a día desempeñáis y que no es de tanta referencia, además, ¿no? Que se le da poco espacio en esos grandes medios de comunicación también de los que nos hablaba Judith. Yo agradeceros por dejarme entrar en vuestras casas, oficinas, cocinas. Gracias a ti. Por compartir este rato, y espero que este espacio haya servido de reconocimiento a vosotras, a toda esa lucha contra la impunidad que lleváis a cabo en vuestros territorios y países. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. A ti, mucha fuerza al pueblo vasco por ese empeño en que se encuentran. Mucha fuerza. Todo nuestro apoyo. Y un abrazo grande a todos los vascos y a todos los compañeros y compañeras del mundo. Un honor, compañeras, por el espacio. Un verdadero honor, Luz Marina. Una alegría. Les dejo un abrazo lleno de fortaleza. Seguimos en contacto. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.